Expectativa frente a la Embajada de Ecuador en Londres. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que pronto abandonará la sede diplomática. Sin embargo, ni Assange ni el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño anunciaron una fecha exacta de cuándo y en qué condiciones se daría la salida del fundador de Wikileaks de la Embajada de Ecuador en Londres. Pronto dejaré la Embajada de Ecuador, pero tal vez no por las razones que ofrecen los medios de Rupert Murdoch y Sky News en este momento. Estas declaraciones tienen al mundo a la expectativa. Los ojos están puestos en lo que sucederá con Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien lleva 2 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. El australiano, quien Ecuador refugió en agosto del 2012 para evitar su extradición a Suecia, es requerido por la justicia de ese país, tras haber sido acusado por abuso sexual por 2 mujeres, señalamientos que él niega. A veces se reporta de manera falsa que mujeres en Suecia me han acusado de un crimen tan serio como es la violación. Eso es falso. Para los expertos, el temor de Assange es que Suecia lo extradite eventualmente a los Estados Unidos, donde sería investigado por haber difundido en 2010 a través de Wikileaks, una web especializada en documentos confidenciales, cables diplomáticos que denunciaban, entre otros, los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Por esta razón, pese a que Assange cuenta con el amparo de Ecuador, Londres rechaza concederle un salvoconducto diplomático que le permita abandonar ese edificio rumbo al país suramericano. Nosotros esperamos que haya una reacción ya. Es mucho tiempo que Julian Assange está dentro de nuestra embajada, en contra de su voluntad y esperando un salvoconducto. La protección de Ecuador al fundador de Wikileaks ha sido muy cuestionado por sectores de la oposición de la nación suramericana, quienes acusan al gobierno de Correa de tener doble moral, porque mientras defiende la libertad de prensa y libertad de expresión del australiano, ataca a los medios de comunicación y periodistas de la oposición en su país. Vamos a debatir este tema y saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voice América. También está en nuestros estudios NTN 24 en Quito, Gabriel Rivera, asambleísta por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, integrante de la Comisión de Justicia. Y desde Quito también nos acompaña Blasco Peña Herrera, ex vicepresidente de Ecuador, ex embajador de Ecuador ante la OEA. A los tres les quiero dar las buenas noches y bienvenidos a Zoom a la noticia. Robert, un análisis previo para que entremos en el debate más adelante, tanto con el asambleísta como con el ex vicepresidente. Mucho se ha hablado de las de lo que puede perjudicar el tema de Julian Assange al gobierno ecuatoriano. Hay muchas críticas, el hecho de que hoy haya viajado el canciller Patiño, se haya dado esta rueda de prensa, anuncian que pronto, o que es un hecho, la salida de Assange de la sede diplomática. ¿Es echarle sal a la herida? Primero que todo, muchísimas gracias, Jesús, por la invitación, y un saludo también muy cordial a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que la atención en esos momentos se centra más que todo en el futuro que le espera a Julian Assange a raíz de sus revelaciones hace aproximadamente 4 años. Pero indudablemente también se pone en tela de juicio, por lo menos en el lado de Latinoamérica, el accionar de Ecuador respecto al tema de Julian Assange. Y sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que esto ha generado una cierta crítica hacia Ecuador, porque el canciller Patiño había pedido que se le respeten los derechos humanos a Assange. Sin embargo, dentro de Ecuador se ha visto en problemas los medios de comunicación, como ya lo hemos venido discutiendo desde hace muchos años y desde hace mucho tiempo, la libertad de prensa y el poder que quiere ejercer el presidente Correa para controlar a los medios de comunicación, quienes son críticos de su gobierno. Entonces, hay 2 vertientes de esta historia. Por el lado de Ecuador, ¿por qué se le permite o se le defiende a Assange? Lo cual, pues yo creo que eso está en todo su derecho, pero ¿por qué no enfocarse en sus problemas dentro de su territorio? Y por el otro lado estamos viendo
lo que le esperaría a Assange, pues a raíz de todo lo que ha ocurrido y lo que hemos visto además por parte de Chelsea Manning y de Edward Snowden, quienes han tenido que exiliarse o que en el peor de los casos, como el caso de Manning, han sido encarcelados sin tener ningún tipo de contacto humano. Así que yo creo que esas son las dos vertientes, y así es como se divide la historia de este anuncio el día de hoy en Claro, dos. perfecto. Y vamos a empezar a profundizar en el debate, dándole las buenas noches al asambleísta Rivera y agradeciéndole por estar con nosotros en nuestros estudios NTN 24 en Quito. Asambleísta, no es, como lo estamos planteando en este momento, seguir echándole sal a la herida, abrir cada vez más esa brecha que hay contra sectores de la oposición y contra las críticas que arrecian contra las posturas de Correa en el Ecuador, que no favorece, que no acepta críticas, que está contra algunos medios de comunicación, pero se presta como defensor en el caso del tema de Assange. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señor del Prado. Buenas noches al doctor Valencia y también a mi contertulio, el doctor Blasco Peña Herrera, quien también hace algunos años fuera vicepresidente del Ecuador. Muy buenas noches también a los amables televidentes en cualquier lugar en donde nos estén viendo y escuchando. Yo creo que hay que profundizar un poco en esto. En el Ecuador no se persigue a la prensa libre, en el Ecuador no se coartan las libertades. Lo que sí es verdad es que al haber desaparecido los partidos y movimientos políticos tradicionales en el Ecuador, porque no tienen ya el apoyo del pueblo ecuatoriano, entonces quienes han asumido ese rol político, ese rol de oposición, son ciertos, no todos los medios de comunicación, pero algunos medios han asumido ese rol de oposición política. Entonces, si asumen un rol político, pues lógicamente van a tener una respuesta política. Miren, en el Ecuador se ha llegado al extremo a decir que un diario quebró porque el gobierno no le daba publicidad. Imagínense si es que el gobierno tiene que darle publicidad a un medio para que no quiebre. Entonces, esto sí realmente no tiene absolutamente ninguna justificación. Pero yo quiero ir un poco a profundizar el tema de Julian Assange. A Julian Assange se le da el asilo territorial en este caso, porque nosotros como Ecuador, en este caso el presidente de la República, la Cancillería, consideramos que su vida y su seguridad, su integridad como persona estaba en peligro. Baste citar el ejemplo de Manning, que durante varios meses, más de un año me parece, se ha mantenido incomunicado, se le han conculcado sus derechos más elementales, más básicos. Entonces, ¿cuál sería el futuro de Julian Assange? El momento en que caiga eventualmente en manos de los Estados Unidos sería básicamente linchado. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, para precautelar su vida, porque incluso se cree que podría ser acusado por alta traición a los Estados Unidos y por colaborar con el enemigo, eso podría acarrearle una pena capital. Y si no capital, la cadena perpetua. En ambos casos, la cadena perpetua y la pena capital en Ecuador no son permitidas. Entonces nosotros creemos que eventualmente podría ponerse en riesgo estos derechos básicos elementales de Julian Assange. Entonces se le otorga el asilo territorial a Julian Assange. Y ahí viene un debate, porque lo que en derecho internacional procedía era que el Reino Unido, en este caso Inglaterra, le entregue un salvoconducto y que viaje al Ecuador o a algún país tercero. Sin embargo, el Reino Unido dice, no le doy el salvoconducto. Pero esto no es nuevo en el mundo internacional. Recuerde usted cuando Raúl Haya de la Torre estuvo preso en Perú, pasó 5 años en la Embajada de Colombia, porque también el Perú no le quería dar el asilo, el salvoconducto. Entonces, no es nuevo este tema en el derecho internacional. Entonces, lo que correspondía normalmente era que se le entregue el salvoconducto y se acabó el problema. Pero Inglaterra dice, no le doy el salvoconducto. Y allí sí nosotros creemos que hay una violación a los derechos de Julian Assange y hay una violación a la Convención de Viena. Y si bien es cierto que el asilo como tal, por el 1928 y por el 1954, corresponde a los países latinoamericanos, que es donde ha sido frondoso, en donde ha habido una consecución bastante fuerte de asilos políticos, territoriales, diplomáticos, recuerde usted, Ecuador jamás ha negado un asilo que se le haya pedido, no lo ha hecho históricamente en ningún momento, así lo han afirmado ex cancilleres como el doctor Valencia, en el caso ecuatoriano, es canciller del Ecuador. Entonces se le otorga este asilo. Y ahí viene si es que perjudica esto o no al Ecuador. Nosotros no estamos muy preocupados si es que esto perjudica o no nuestras relaciones con el Reino Unido, porque el otorgar a una persona requiriente el asilo no es una declaración de guerra, es una declaración de paz, se lo hace por razones humanitarias también. Entonces nosotros
nosotros no creemos que debe esto de empeorar las relaciones con Reino Unido. Yo sí creo que se han visto estropeadas en alguna medida, pero el camino es el propio derecho internacional, entregar el asilo, entregar el salvoconducto, sí. Y yo creo que en ese caso habremos nosotros cumplido con precautelar los derechos del señor Assange y respetando el ordenamiento jurídico británico, ¿no? Muy bien, del Reino Unido más que británico. Vamos a conocer la opinión del ex vicepresidente de Ecuador, ex embajador de Ecuador ante la OEA, el señor Blasco Peña Herrera. Bienvenido a Suma la Noticia. Muy buenas noches, ex vicepresidente. ¿Y qué opinión le merece todo lo que ha sucedido el día de hoy con Julian Assange, con el caso de Julian Assange? Señor Prado, en primer lugar, mi más cordial saludo para usted y para esta estupenda organización, para esta estupenda barricada de la libertad que es el canal NTN 24. Mi saludo también muy cordial a los contertulios y voy a lo que usted me pregunta. En primer lugar, yo estimo que el señor legislador, el licenciado Rivera, tiene toda la razón para expresarse como acaba de expresarse. En su criterio, en Ecuador existe libertad absoluta de prensa, el gobierno no ataca ni crea dificultades a los medios de comunicación. Lo que pasa es que dice él que los medios son los que se han colocado como una especie de barricada ofensiva contra el gobierno. Esa es su opinión, tiene derecho a mantenerla. Pero la opinión de todas las organizaciones periodísticas del mundo, de todas las instituciones defensoras de derechos humanos, las más respetables en América, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la de Naciones Unidas, etcétera, todas esas organizaciones opinan lo contrario. Y opinan lo contrario porque conocen, por ejemplo, la ley de control de la prensa libre expedida y vigente en el Ecuador, según la cual pues el superintendente o el controlador de los medios de comunicación o de la aplicación de la ley puede imponer sanciones, puede imponer conductas, etcétera, etcétera. Esto por una parte. Por otra, en relación con el señor Assange, el Ecuador no aceptó la petición del señor Assange de que se le concediera asilo. El asilo le fue ofrecido al señor Assange. Y así se inició este desagradabilísimo problema que convierte o ha tratado de convertir a un hacker, porque esto es el señor Assange, un hacker en una especie de héroe de la libertad de información en el mundo, lo cual no es verdad. El señor Assange hace o ha hecho un negocio turbio de estas intromisiones en los asuntos de carácter interno o los de carácter reservado en su país. Muy bien, vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas y regresamos con nuestros tres invitados para seguir hablando. Lo que les estamos preguntando precisamente a los televidentes es lo que estamos debatiendo con ellos. ¿Qué opinan sobre el anuncio de Julian Assange que saldrá pronto de la Embajada de Ecuador en Londres? La primera opinión esta noche llega por parte de César Hernández. Dice, sería muy positivo para la libertad de prensa que Julian Assange pueda salir de la Embajada de Ecuador en Inglaterra. Una opinión más, la de María Fernanda Leal. Ella dice lo siguiente, Julian Assange se va porque es muy costoso para el gobierno, 240.000 libras al mes. Una opinión más, la de Juanca Valencia. Dice lo siguiente, Julian Assange no se entregará, no querrá que el Reino Unido lo extradite y llegue a manos de Estados Unidos.